Bienvenidos a este nuevo capítulo para estudiar las profecías. Nuevamente hoy tenemos la oportunidad de recorrer la fascinante historia de las profecías bíblicas. Este periodo profético, el más largo de la Biblia, había de extenderse según la profecía de Daniel, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta la purificación del santuario. La orden de reedificar Jerusalén se dio en el año 457 a.C. 70 semanas en el cálculo profético equivalen a 490 años. Debían cortarse para los judíos. Y al fin de este periodo, en el año 34 después de Cristo, se comenzó a predicar el Evangelio. Siguiendo la regla de hacer que la escritura se interprete sola, Miller aprendió que un día en la profecía simbólica representa un año. Día por año representa tardes y mañanas. Tardes y mañanas representa un día. 2300 tardes y mañanas equivalen a 2300 días simbólicos, 2300 años proféticos. ¿Qué parte de la Biblia dice que simbólicamente se compara día por año? Encontramos en las Escrituras: cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Una semana equivale a 7 días. 7 días equivalen en las citas bíblicas, en las profecías bíblicas, a 7 años. Ejemplos que de 2 semanas equivalen en el cálculo profético. Vemos 2 por 7 semanas, 2 por 7 días, 2 semanas por 7 días equivalen 14 días. 14 días equivalen 14 años. La regla que se había impuesto desde de dejar que las escrituras se interpretasen a sí mismas, el pionero Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representaba un año. Día por año representa tardes y mañanas. Tardes y mañanas representa un día. 10 tardes y mañanas equivalen a 10 días. 10 días equivalen a 10 años proféticos. El ángel Gabriel había sido enviado a Daniel con el propósito expreso que le explicara el punto que había fallado en entender en el capítulo 8, el dato relativo al tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Daniel capítulo 8, versos 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En esta línea profética veremos las 2300 tardes y mañanas o 2300 años, el comienzo de las 2300 tardes y mañanas, el año de inicio hasta la purificación del santuario. ...300 tardes y mañanas o 2300 años. Para entender el inicio del comienzo de las 2300 tardes y mañanas hasta el inicio, hasta la purificación del santuario, el juicio investigador, vamos a hacer una línea profética para saber el año en que comienza las 2300 tardes y mañanas hasta el año que culmina. Para eso vamos a leer Daniel 9:24. Para entender el año del comienzo de las 2300 tardes y mañanas, vamos a hacer un cronograma dentro de las 2300 tardes y mañanas.
El espíritu de profecía dice, el ángel había sido enviado a Daniel con el objetivo expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8. El dato relativo al tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para entender el comienzo de las 2300 tardes y mañanas, vamos a leer Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Para eso vamos a hacer el cálculo de las 70 semanas. ¿Cuánto equivalen 70 semanas? Una semana en la profecía equivalen a 7 días. 70 semanas por 7 equivalen a 490 días. En la profecía nos revela en la palabra de Dios que 490 días equivalen a 490 años. Vamos a calcular 490 años equivalen a 70 semanas. ¿Dónde comienzan las 2300 tardes y mañanas? La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representan 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Pero, ¿de dónde fueron descontadas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días, y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de las 2300 días, el conflicto de los siglos. Entonces, para entender el comienzo de las 2300 tardes y mañanas, el año, vamos a leer Daniel 9:25. Dice: sabe pues y entiende que salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La parte marcada dice: entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar, nos muestra en Daniel el comienzo de las 2300 tardes y mañanas, el inicio del año. La historia nos muestra que en ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y Darío y Artajerjes, rey de Persia. Estos 3 reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía, para que marcase el principio de las 2300 tardes y mañanas, tomando el año 457 a.C., en que el decreto fue completado como fecha de la orden. Se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Un hecho histórico del comienzo de las 2300 tardes y mañanas, en el año 457. Encontramos en Esdras, capítulo 7, verso 7,
Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas y cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año de Artajerjes. Entonces, el comienzo de las 2300 tardes y mañanas empezó en el año 457, en el 7º año del rey Artajerjes. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel, sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan.